Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Que la fuerza, el poder del Espíritu Santo nos dé la gracia de vivir este Evangelio como el Señor lo desea. Oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, versículos 7 al 11. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá, cede el puesto a este. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al contrario, cuando te conviden, vete a sentar en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Fíjense que en esta sabiduría, en esta filosofía de vida, si lo pudiéramos decir así, de la vida cristiana, es que está todo el misterio de lo que tú y yo creemos, de lo que tú y yo seguimos, de lo que tú y yo practicamos. Porque mientras el que no busca a Dios, el que no cree en Dios, anda maltratando, humillando, tomando los caminos que quiere, porque el cristiano es temeroso y muchas realidades no las toca, muchas realidades no las vive, como el pecado, como la deshonradez y tantas situaciones que están a nuestro alcance, porque entendemos que en esta vida hay que humillarse ante Dios. En esta vida tenemos que doblegarnos ante la voluntad de Dios y no buscar nuestro propio beneficio egoísta, sino que tenemos que buscar el beneficio, el bienestar de nuestro prójimo, de Dios, de nosotros mismos incluso, pero primero Dios. El que se humilla será enaltecido. Si te das cuenta, el caminar cristiano es un caminar de humillación. Tan bobo usted, dirá alguien, siempre yendo a misa y confesándose. Vamos, te invito a hacer tal actividad. No, no puedo porque eso es pecado. Tan bobo usted, diríamos en Colombia. Pero no es ser bobo, es ser astuto, es ser sabio. Significa humillarse. ¿Qué importa lo que los demás piensen, lo que los demás digan? Si al final de cuentas lo que estoy es creciendo. Cuando yo estoy disminuyendo, estoy creciendo. Y seré enaltecido. Pero quien es aplaudido, enaltecido en esta vida, quien en esta vida presente es el que hace callar a todos, es al que le hacen reverencia. Cuando yo en esta vida soy la persona que no se humilla, sino que busca ser ensalzado,
dice la palabra de Dios, será humillado. Qué humillación tan grande para el que se cree más que los demás. Qué humillación tan grande cuando el día del juicio final, esas personas que humillaron pasen al banquete y él se quede como un miserable lejos del reino de Dios, perdiéndose de la gracia de Dios. Qué humillación. El que se sentía más sabio, más poderoso y se hacía lo que él decía, cuando al final en el juicio, entonces Dios le diga, apártate de mí, no tienes parte conmigo. Qué humillación, qué bochorno experimentará esa persona que por su dinero, su posición económica, su posición social, entonces se da el lujo de tratar a los demás como con desprecio, los mira por encima del hombro, decimos en Colombia. Casualmente estos días contrataba a un obrero en mi casa para que nos hiciera cierta labor y decía, qué bueno se siente trabajar acá porque ustedes me hacen sentar a su mesa cuando yo soy el trabajador, cuando yo soy el obrero. También trabajé con el primo de ustedes y hace lo mismo. Me gusta trabajar con la gente humilde porque también he trabajado con gente que tiene mucho dinero y te hacen comer en otro lado, te tratan con una diferencia como haciéndote sentir que estás abajo. Yo ni cuenta me daba de eso, realmente ni cuenta me daba porque para nosotros es normal que el obrero se siente a la mesa con nosotros, no tiene ningún problema porque es nuestro hermano, porque nos está prestando un servicio y todos delante de Dios tenemos la misma dignidad. Pero Él me hizo caer en cuenta de eso. Qué bochorno sentirá ese rico, ese que mandaba a sentar a la persona, digámoslo así, del servicio, lo mandaba a sentar aparte, usted come aparte, usted es diferente, aquí yo soy el que he servido, dice el Señor. Porque entonces el que se enaltece será humillado. Esto nos debería generar una reflexión muy interesante. ¿Cómo trato a ciertas personas? Que no debería ser así, pero desafortunadamente pasa así. Consideramos como de menos categoría, de menor posición social que nosotros. ¿Cómo trato a esa persona? Porque el día del juicio final eso nos abochornará, eso nos generará una gran vergüenza, una gran humillación. Cuando llegó alguien a la casa, usted siéntese allá. Sí, denle comida, pero entonces búsquese un plato desechable para dárselo, para no tener que nosotros volver a comer en el plato que le dimos a esta persona. Quedaremos muy mal delante de Dios. Trabajemos en eso, en que practiquemos la igualdad de dignidad. Es evidente que hay jefe, hay obreros, es evidente de que hay posiciones sociales, hay cargos, pero vivámoslo como en la iglesia. En la iglesia el Papa Francisco no se siente más que la viejecita que vive debajo del puente o en una casita mal hecha al borde del río. No, en la iglesia entendemos la jerarquía no como poder sobre el otro, entendemos la jerarquía como servicio. A mayor jerarquía, mayor responsabilidad, mayor servicio, mayor llamado al testimonio, a amar y a tratar a los demás como quiero que me traten. En esto el Papa Francisco me impacta, porque no vive un ministerio principesco de venias, de reverencias y atenciones. No, el Papa Francisco se muestra igual con todos. Carga al niño, besa al anciano y no hay una distinción. A eso debemos aspirar todos nosotros y que nos quede esa reflexión. Si aún somos ese tipo de cristiano que
está buscando puestos como los fariseos, el puesto de adelante, que estoy buscando una posición para distinguirme de los demás. Hermanos, yo creo que debemos ponernos la mano en el corazón y darnos cuenta que ese no es el camino y que si no renunciamos a ese camino, quedaremos muy humillados. Tratemos de darle un trato preferencial a todo mundo. Porque a veces tenemos trato preferencial, o casi siempre, con determinadas personas, pero no con todo mundo. Pues vamos a hacerlo con todo mundo. Trato preferencial con todas las personas, con cariño, con amor. Sentar a nuestra mesa a cualquier persona, porque es un ser humano, tiene dignidad, es hijo de Dios y es Jesús que está ahí llegando a casa, por poner un ejemplo. No puedo yo hacer distinción de personas, lo dice la palabra de Dios. No humillemos a nadie para que no seamos humillados. No intentemos escalar puestos sociales porque esa escalinata cae fuerte al final como una gran humillación. Quedaremos muy mal delante de Dios. Mejor elijamos el camino de descender como hizo Juan el Bautista. Conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.